Buen día, mi nombre es Luis Fernando Tejeda Torres, estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes del octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablar del PPAC para la materia de gestión avanzada de los sistemas de manufactura. Primero, con una breve introducción, podemos decir que con la esperanza de promover una comprensión más clara de los requisitos necesarios para los procesos entre los fabricantes, tanto como los proveedores, así que garantizar que los procesos utilizados para fabricar piezas puedan reproducirse, originó en el área automotriz y aeroespacial, sectores donde se requiere una producción de piezas consistente, por lo que se creó el PRIPAC, que es un proceso de aprobación de precios de producción. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca del PRIPAC. El PRIPAC define lo que son los requerimientos generales para la aprobación de las partes y materiales en la producción y estas puedan ser aplicadas, así como su propósito es determinar si los requerimientos, especificaciones, así como los registros de diseño que te da el cliente son entendidos por la organización para pasar los procesos de manufactura y se elabore conforme a los requerimientos para que puedan ser su aplicación. El PRIPAC se divide en 6 secciones. La primera sección son las generalidades. Para una emisión de un PRIPAC, la organización debe obtener la aprobación por parte de un representante del cliente en caso de que se van a utilizar nuevas partes o servicios, así para la corrección de discrepancias o modificaciones que se puedan hacer al diseño, los materiales o especificaciones por parte de un cambio de ingeniería. Para la sección 2, que son los requerimientos para el proceso de PRIPAC, la organización debe cumplir con todos los requerimientos de PRIPAC especificados, a empezar primero con las correas de producción significativas, que son aplicables en la producción de correas significativas en un máximo de 8 horas, pero con un mínimo de 300 partes consecutivas. En materiales a granel, las muestras deben ser representativas y no requieren un número específico de partes. La operación del proceso tiene que estar en estado estable para tomar esa muestra. Ahora sí comenzaríamos con los 17 requerimientos para el PRIPAC. El primero son los registros de diseño. Los registros de diseño tienen 2 subdivisiones, las cuales son, el primero son el reporte de composición de materiales de partes. Esta debe ofrecer evidencias de que los reportes de composición de sustancias o materiales que se requieren por el cliente han sido completados por parte de los datos reportados. El segundo son el marcado de partes con polímeros. Este no aplica muy seguido, pero cuando aplique la organización debe de identificar estas partes con polímeros con los símbolos ISO que sean pertinentes. Después continuamos con lo que es la documentación de los cambios de ingeniería autorizados. El tercer punto es la aprobación de la ingeniería del cliente. En esta, cuando se especifique por el cliente, la organización debe contar con las evidencias de la aprobación del mismo cliente. El siguiente es los AMER de diseño. Solamente es cuando la misma organización cuenta con las responsabilidades sobre el diseño, se aplican los AMER de diseño. El quinto punto, la empresa debe contar con los diagramas de flujo del proceso, describiendo claramente los pasos y secuencias en el proceso de producción. Como sexto punto, encontramos los AMER, pero de proceso. La organización debe desarrollar los AMER de proceso de acuerdo con un cumplimiento con los requerimientos especificados por los clientes. El séptimo punto son los planes de control, que se definen los métodos usados para el control de los procesos mismos. En el punto número 8 encontramos los análisis de sistemas de medición para todo equipo nuevo modificado que se use como caje o equipo de medición de prueba. En el punto número 9 encontramos los resultados dimensionales. La organización debe ofrecer evidencia de que las verificaciones dimensionales requeridas por los registros de diseño y los planes de control se hayan completado. El punto número 10 también se divide en 2 subsecciones. Este es el registro de los resultados de pruebas de materiales de desempeño, que debe contar con registro de resultados de las pruebas para los materiales y diseño cuando sean especificados. En el primero, que son los resultados de pruebas de materiales, la organización debe ejecutar pruebas para todas las partes y materiales de los productos, cuando se especifiquen los requerimientos químicos, físicos o metalúrgicos. Para el segundo punto, que son los resultados de pruebas de desempeño, se deben de ejecutar pruebas de desempeño para todas las partes y los materiales de los productos cuando se especifiquen requerimientos de desempeño o funcionalidad. Ahora continuamos con lo que son los estudios iniciales de proceso. Los estudios iniciales de proceso también se dividen en 6 subcategorías.
Estas comienzan con las generalidades que deben establecerse a nivel aceptable previo a la emisión de todas las características especiales designadas por el cliente. Después, en el segundo subdivisión, empezamos con los indicadores de calidad. Estos son estudios iniciales de proceso que deben ser resumidos con índices de habilidad o desempeño. En el tercer lugar, encontramos con los criterios de aceptación para estudios iniciales. Estos se basan en el CPK, que nos dice que si el índice del CPK es mayor a 1.6, el proceso debe aceptarse ya que cumple con los criterios para su aceptación. Si el índice de CPK se encuentra entre 1.3 y 1.67, el proceso puede ser aceptable. Tal vez no es aceptable de cajón, pero es a consideración del analista. Y si el CPK es menor a 1.3, el proceso no cumple con los requerimientos para su aceptación. Ahora continuamos con lo que son los procesos inestables. Los procesos inestables se deben identificar, evaluar y cuando sea posible eliminar las causas de la variación previa a la emisión de un PIPAP. Continuamos con lo que son los procesos con unificación unilateral o distribución no normal. Se determinan los criterios de aceptación alternativos para procesos de especificaciones unilaterales. Y por último, para esta subcategoría encontramos las acciones a tomar cuando los criterios de aceptación no se cumplen. Al momento de que no se cumpla un criterio de aceptación, debe emitir un plan de acciones correctivas a aplicar y un plan de control modificado. Ahora sí continuamos con el siguiente requerimiento, que es la documentación de los laboratorios calificados. Cada análisis tiene que hacer con unos laboratorios documentados en los cuales tienen que tener los documentos de cada calificación. Las inspecciones y las pruebas de PIPAP deben ejecutarse en estos tipos de laboratorios. Ahora continuamos con lo que son los reportes de aprobación y apariencia. Estos deben ser por cada parte o serie de partes con requerimientos de apariencias o registro de diseño. Para el punto número 14, que son las partes de muestra de producción, debe contarse con una muestra para el cliente con las especificaciones que él requirió. Y también se debe contar con una muestra máster. Se debe retener una muestra máster para el mismo periodo de registro de aprobación de la parte para producción. Esta debe ser identificada como tal y mostrar la fecha en la que fue aprobada. En el punto 16 tenemos los requerimientos de cliente. Tenemos los certificados de emisión de partes de una parte, que es el PSW. A la terminación de todos los requerimientos de un PIPAP, la organización debe completar los certificados de emisión de una parte y debe completarse por separado el PSW para cada número de partes del cliente, y esa tiene una subdivisión que es el peso de las partes. La organización debe registrar en el PSW los pesos de las partes conforme a las enviadas, a las medidas y las expresadas en kilogramos en 4 decimales significativos. Cabe mencionar que todos los requerimientos del PIPAP tienen que ser basados en las especificaciones del cliente, cualquiera. Todos los 18 puntos tienen que ser especificados por el cliente. Continuaremos con la sección 3, que son los requerimientos, notificaciones y emisiones del cliente. Este se divide en las notificaciones del cliente y las emisiones del cliente. Al cliente se le debe notificar de cualquier cambio de diseño, proceso o planta. Algunos ejemplos pueden ser los materiales, herramientas y proveedores. Los materiales, por ejemplo, se pueden modificar, se puede cambiar en cambio de que sean herramientas nuevas o que sean modificadas. Para las emisiones del cliente, la organización debe emitir una aprobación del previo envío a la primera producción, y esa se tiene que guardar para futuras situaciones que se puedan presentar. También la organización debe revisar y actualizar los ítems en los archivos y expedientes del PIPAP y notificarlo a un representante del cliente. Para la sección número 4 nos muestra lo que son las emisiones del cliente y los niveles de evidencia. Dependiendo de cada nivel, pues es la evidencia que se le da al cliente. En el nivel 1 solamente se le entrega un certificado. En el nivel 2 al cliente se le entrega un certificado con una muestra del producto, pero con datos incompletos. En el nivel 3, que es el que se utiliza por default, al cliente se le entrega un certificado del producto con una muestra del mismo y los datos completos. Para el nivel 4 se entrega un certificado al cliente y también los requerimientos que el mismo cliente le haya pedido. Y para el nivel 5 se entregan las muestras del producto, los datos completos que han sido revisados en la locación de manufactura.
Para la sección número 5, que es el estatus de emisión de partes, empezamos con lo que se dividen las generalidades y en su estatus del PPAP para el cliente. En las generalidades, la organización debe asegurar que la producción futura cumpla con los requerimientos del cliente. Y para el estatus del PPAP se divide en tres, lo que es en aprobaciones provisionales y rechazos. En las aprobaciones indica que las partes con sus subcomponentes y los materiales cumplen con los requerimientos del cliente. En caso de las aprobaciones provisionales, se permite envíos de requerimientos de producción, pero en un tiempo limitado y en una base de piezas, y que se tienen que especificar las acciones a tomar correctivas para que se pueda hacer una aprobación en general. Y en el rechazo nos muestra que el PPAP no cumple con los requerimientos que deben ser los requerimientos del cliente y deben ser corregidos. Y por último llegamos a lo que es la sección número 6, que son la retención de los registros. Los registros deben mantenerse por un periodo de tiempo en el que la parte esté activa y un año calendario más. Y por parte de la organización debe asegurar que los registros sean incluidos y referenciados en los nuevos archivos del PPAP. Esto sería todo por parte de las secciones del PPAP, y como pequeña conclusión podemos decir que en la metodología del PPAP se busca garantizar al cliente que el producto se le esté entregando, que cumple completamente con los requerimientos del mismo, así como los planos de ingeniería. Esto con base a la documentación necesaria para lo mismo, lo cual se divide en dos grandes campos. El PPAP siempre divide su documentación en la que es la documentación relacionada con la producción y la documentación relacionada con las especificaciones de la pieza.